Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a ver el tema de geodinámica externa. Cuando hablamos de geodinámica externa, vamos a hacer un pequeño recordades o recuerda que. ¿De qué, profesor? ¿De qué significa geodinámica? ¿Qué factores influyen dentro de la geodinámica? ¿Sí? Y luego hablaremos de la geodinámica interna y luego de la geodinámica externa. Entonces, cuando hablamos de la geodinámica, es la ciencia o es el estudio de la geología. Profesor, ¿y qué es la geología? Te preguntarás. La geología es la ciencia o estudio de la formación de las rocas, de la evolución o proceso de formación de qué? De rocas, de relieve, ¿sí? De la Tierra. Y cuando hablamos también de geodinámica, jóvenes, vamos a decir que existen dos factores, o se clasifican mejor en dos fuerzas, ¿verdad? Tanto la geodinámica interna y la geodinámica externa. Ya en la clase pasada hemos hecho la geodinámica interna, pero para entender mejor, vamos a explicar. Cuando hablamos de geodinámica interna, es o son los agentes modeladores que van a intervenir interiormente en la Tierra. ¿Cómo es eso? Es decir, estas fuerzas modeladoras van a entrar en internamente en la Tierra. ¿Cómo cuáles? Vulcanismo, ¿qué más? Lo tectónico, ¿sí? Eso va a entrar. Y también las fuerzas que se llaman sismos. Todo eso van a modelar ¿qué? El interior de la Tierra. ¿Para qué? Para que poco a poco ¿qué? Existan que los levantamientos, la formación de relieves. Un relieve puede ser un valle, puede ser un filo, puede ser una estribación andina, etcétera, ¿verdad? Eso es geodinámica interna. Cuando hablamos, jóvenes, de geodinámica externa, vamos a decir que son los agentes modeladores externamente, es decir, que vienen fuera ¿de qué? Así es, están fuera de la superficie. ¿Como cuáles, jóvenes? El viento, la gravedad, la lluvia, el sol. Esos agentes, ¿qué van a hacer? Van a hacer que exista, ¿sí? ¿Para qué? Para que tanto el sol, la lluvia, la temperatura, la verdad, entren, ¿a dónde? A la superficie de la Tierra y comience a qué? A hacer estructuras. ¿Cómo se estructura? Comiencen a qué? A ver relieves, como te digo, puede ser un filo, una estribación andina, una montaña, una colina, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos también de geodinámica externa, jóvenes, vamos a hablar acerca de factores. Existen tres factores importantes. Uno, la litología. ¿Qué es eso? Estudia la formación de rocas, ¿sí? La formación de rocas. El tectonismo, que estudia ¿qué? La estructura de las rocas. Uno es la formación y otro es la estructura de las rocas. Y el último, la erosión. Cuando hablamos de erosión, es el agua que va a trasladarse ¿a dónde? Internamente a la superficie de la Tierra. ¿Y eso qué trae consigo? Trae consigo que estas rocas, que son estructuras, que son componentes o que son formaciones, comiencen a qué? A quebrarse. Y eso queda como resultado un valle. Queda como resultado un pongo. Queda como resultado una terraza, un relieve, una montaña, una colina. ¿Sí? Eso se llama geodinámica externa. También cuando hablamos o mencionamos acerca de la geodinámica externa, vamos a ver dos agentes muy importantes, que ya en el segundo video lo voy a ampliar mejor. Vamos a hablar acerca de la degradación y de la agradación. ¿Cómo es eso, profesor? Sí. Cuando hablamos de la degradación, también existe una clasificación. ¿Quién está? Está la meteorización, la erosión
¿sí? Y el transporte. Y cuando hablamos de la agradación, son todos los se puede decir, materiales que se van a encontrar en uno solo, un depósito. Ya eso en el segundo video lo vamos a aclarar. Pero para entender mejor, vamos a ver, ¿sí? Es la fuerza destructora de relieve, pues los desgastan, actúan sobre la corteza como agentes modeladores. ¿Cómo es eso, jóvenes? Como agentes, vuelvo a decir, externamente, ¿qué encontramos? Viento, lluvia, sol, gravedad, temperatura. Y esos agentes son modelados. ¿Por qué? Porque nuevamente van a modelar, van a que, de una u otra forma, internamente, estas formaciones de relieve se van a acomodar, se van a acondicionar, ya sea una montaña, una estimación andina, una terraza, un pongo, un filo, etc. ¿Verdad? Producen meteorización, transporte y sedimentación. Cuando hablamos o mencionamos de meteorización, dice, son cambios o conjunto de cambios que se van a dar en la geodinámica externa. ¿Cómo es eso? Mira acá, jóvenes. Que se va a dar en la litósfera, contacto con la atmósfera, hidrósfera o biosfera. Es decir, esta meteorización, cuando hablamos de meteorización, ¿qué significa? Cambios climáticos, jóvenes, ¿sí? Factores del clima. Vuelvo a decir, temperatura, calor, lluvia, ¿verdad? Esos cambios van a afectar tanto la litosfera, la biosfera, ¿sí? Las capas, que ya en su debido momento vamos a estudiar la atmósfera, ¿verdad? Entonces, todo ello va a llevar a qué? A que dentro de la atmósfera, dentro del planeta Tierra, como quieras verlo, existen estos cambios, ¿sí? Tanto geodinámica interna como geodinámica externa. Y dentro de estos cambios van a estar estos agentes de la meteorización. ¿Solamente ellos? No. También van a existir ¿quiénes? La erosión, como digo, consiste en la movilización del agua, ¿sí? ¿Y eso qué trae consigo? Trae consigo que esta agua que se va a transportar, lo que va a suceder es que se comienza a dar como resultado relieves, ¿sí? Mira acá, de los materiales que se producen como consecuencia de la meteorización de las rocas, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de erosión, para que entiendas mejor, la meteorización, cae una lluvia. ¿Qué hace? La lluvia, ¿a dónde va? A una roca. Y comienza a erosionar, comienza a quebrarse. La roca está así y poco a poco la roca se va a quebrar. ¿Y eso qué trae consigo? Comienzo ¿qué? De una formación de un relieve, poco a poco. ¿Solamente eso? No. También existe ¿qué? El transporte. Es el material degradado hacia los fondos marinos y zonas llanas. Es decir, cuando hablamos de transporte, todo eso que es agua, más rocas, pueden llegar a zonas llanas o pueden llegar al fondo marino, ¿verdad? ¿Estamos? También, cuando hablamos de tipo de meteorización, existen dos, la física y la química. Cuando hablamos de la física, como dice su propio nombre, se produce por refuerzos compresivos y variaciones de temperatura, ¿verdad? Y cuando hablamos acerca de la química, procesos que modifican composiciones químicas de las rocas. Es decir, el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Verdad? Entonces, para entender esto, cuando hablamos de meteorización física, significa que estos componentes, la lluvia cae, va específicamente ¿a dónde? A la roca física. Y cuando hablamos de la química, estos componentes como que el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, hacen su trabajo. Estos agentes o estos gases van a comenzar también ¿a qué? A formar dichos relieves. ¿Sí? Por lo cual, jóvenes, el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono son agentes ¿de qué? De la meteorización química. Entonces, y cuando hablamos de tipo de disolución, vamos a hablar oxidación, reducción, carbonatización, hidrólisis, hidratación. Esto
se refiere específicamente, te voy a dar así un dato, porque ya en el segundo video lo vamos a ver, cómo estas rocas y cómo el fondo marino se va a desenvolver, ¿sí? Por eso de que en el fondo marino también, sí, pues, penínsulas, archipiélagos, bahías, golfos. Y en la tierra que hay relieves, montañas, estribaciones. Mira la diferencia. Por eso es importante la geodinámica externa, ¿verdad? Y para terminar, también vuelvo a decir, lo vamos a ver en el segundo video más detalladamente, que la clasificación de erosiones. ¿Como cuáles? Eólica, para un detalle del viento, glaciar, los hielos, marina, debajo, ¿verdad? Fluvial, pluvial, cárstica, y cuando hablamos de transporte, vuelvo a decir, es el material degradado, ¿verdad? Hacia los fondos marinos y las zonas llanas. Y esto que te dije, depósito de los materiales degradados y compartición. Se puede decir que la agradación es el resultado, pues, de un relieve, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver en el segundo video. Entonces, jóvenes, para terminar el primer video, dentro de la geodinámica externa están los agentes, y dentro de los agentes están el proceso de meteorización, el proceso de erosión, ¿sí? Dentro de la geodinámica externa están también los tipos de meteorización, que son física, y dentro de la física están los esfuerzos tectónicos, la gelifracción, y dentro también del tipo de meteorización está la química, que el agua y el oxígeno y el dióxido de carbono son agentes de la meteorización química. Y por último vamos a ver los tipos de disolución y la clasificación de erosiones, ¿verdad? Esto último lo vamos a ver más detallado, jóvenes, en el segundo video. Bueno, jovencitos, conmigo será hasta el siguiente. Nos vemos.